Buenos días, hermanos. Vamos a tener una breve meditación. Pueden tomar asiento. Vamos a tener nuestra breve meditación acerca de el primer capítulo de Jonás. Este libro es un libro muy peculiar y muy fascinante en muchos aspectos. Tiene un estilo y una estructura que cautiva y se queda muy fácilmente en nuestro corazón y nuestra memoria. Sí. Entonces les decía que a causa de que este libro es muy cautivador y tiene una estructura muy fácil de recordar y de entender, en ocasiones es un libro que parece como un pequeño espejo en el que vemos reflejada nuestra propia necedad y donde nuestra propia desobediencia es confrontada. Pero debemos ser cuidadosos de no tomar este libro únicamente como si fuera una moraleja que nos enseña a no ser como Jonás, porque muchas veces reducimos la totalidad de este libro pensando que el tema principal es la desobediencia del profeta, pero debemos recordar que la escritura proviene de Dios y que Dios nos la ha dado para que no solo para que conozcamos el carácter y el corazón de los hombres, sino que principalmente nos dio su palabra para que lo conozcamos a Él. Así que en esta breve meditación, antes de que nos apresuremos a identificarnos con Jonás, quiero que nos preguntemos qué es lo que este libro nos enseña acerca de Dios. Es decir, yo creo que este libro sí nos enseña mucho acerca de la desobediencia, perdón, de la obediencia y de la reverencia que debemos tener ante Dios. Y aunque es verdad que podemos aplicar y aprender muchas cosas para no caer en el pecado de Jonás, nuestro mayor anhelo debería ser que este libro nos ayude a conocer más a nuestro Dios, que al meditar en esta fascinante narrativa de Jonás nuestros ojos sean abiertos a considerar, por un lado, la absoluta soberanía de Dios y por otro lado, su gran misericordia. Y podríamos decir bastante, y hay muchas cosas que nos vamos a mencionar aquí, porque no podemos detenernos a meditar en cada uno de los detalles asombrosos de su estructura y de su lenguaje, pero si nos detuviéramos demasiado, entonces ya no sería una breve meditación. Lo que quiero que hagamos entonces es que meditemos en alguna de las muchas cosas que este libro nos puede hacer conocer de Dios. Y quiero que consideremos en nuestros corazones la manera en la que Dios responde a la desobediencia de Jonás. Veamos este libro no desde la perspectiva de Jonás, sino desde la perspectiva de nuestro Dios, con la esperanza de que eso nos dé una luz más amplia del carácter y la bondad de nuestro Dios, para que al considerar la desobediencia de Jonás y nuestra propia desobediencia, seamos movidos a tener una gran admiración y profunda reverencia hacia nuestro amado Dios. Y quiero que vean conmigo cómo empieza este libro. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jonás. Y aquí el libro de manera muy directa y breve nos dice, nos explica que Jehová le da una orden a este profeta y el profeta, contrario a lo que cualquiera de nosotros podría esperar de un profeta de Dios, se apresura diligentemente a no obedecer a Dios. Y no se nos dan muchos detalles de lo que Jonás estaba pensando
en ese momento. Al menos en esta parte del libro no se nos dice nada acerca de lo que Jonás estaba pensando, ni del contexto histórico que rodeaba a Jonás, ni se nos da ninguna pista para ayudarnos a entender por qué el profeta de Dios, del Dios verdadero, se mostró tan diligente en hacer exactamente lo opuesto a lo que Dios le pidió. No sabemos mucho acerca de sus razones. Los comentaristas pueden debatirse acerca de las razones que motivaron su desobediencia, pero el Espíritu Santo que inspiró esta narración decidió no hacerlo, decidió ir directo al punto, a decirnos que Jehová le ordenó algo al profeta y el profeta hizo lo contrario. Y fue muy diligente para huir de la presencia de Jehová. Y el texto pudo haber dicho es que Jonás huyó de ahí porque tenía miedo de ir a Nínive, o porque pensaba esto o aquello de los ninivitas. Pero creo que el hecho de que el texto no nos dé razones explícitas de por qué Jonás hizo lo que hizo, podría ser un indicativo de que a Dios no le importan las razones de nuestra desobediencia. Es decir, sin importar cuál sea la razón o la excusa que nosotros pongamos para desobedecer a Dios, para Dios no existe razón válida para que uno solo de sus mandamientos sea desobedecido. Y eso debería hacernos considerar la autoridad y la gran dignidad absoluta de Dios. Él es digno de que hagamos todo lo que Él nos pide con diligencia. Cualquier cosa que Él nos demande, debemos hacerla porque Él la manda, y cualquier tipo de desobediencia hacia Él es injustificada, no tiene razones válidas y es un repugnante insulto a su majestad. Eso es lo que aprendemos en este libro acerca de cómo Jehová considera la desobediencia de Jonás. Y por si eso fuera poco, hermanos, la desobediencia no solo es abominable para Dios, sino que es más costosa que la obediencia. El texto nos dice que Jonás pagó su pasaje y tal vez lo está diciendo de manera sarcástica o irónica, porque es como una especie de recordatorio o de anticipación para decirnos cuánto fue lo que Jonás tuvo que pagar por su desobediencia. Él comenzó pagando de su propio recurso su pasaje. ¿Y por qué digo que es más caro o más costoso desobedecer? Porque si Jonás hubiera obedecido, seguramente le habría costado un esfuerzo significativo de su parte. Pero ese esfuerzo que tenía que haber hecho para ir a Nínive directamente no se compara con todo lo que él tuvo que pagar por el costo de su desobediencia. Se nos dice irónicamente que él les pagó a los marineros su pasaje, les pagó para que lo llevaran a Tarsis, pero eso que él pagó fue en vano. Él nunca llegó al destino que él quería llegar, ni tampoco recibió un reembolso. Él les pagó a los marineros para que lo llevaran a Tarsis y ellos terminaron echándolo al mar. ¿Y por qué pasó esto? Porque la voluntad de Dios no era eso, porque el dinero que él invirtió en su desobediencia no le sirvió para nada. Y eso también aplica para nosotros. Ninguna desobediencia consciente o inconsciente puede dar fruto delante de Jehová. Él no puede tolerar mi desobediencia ni tu desobediencia, y mucho menos la va a prosperar. Nada de lo que inviertas o despilfarres en desobedecer a Jehová tendrá fruto. Por eso hay un comentarista que dice, cuando huyes de la presencia de Jehová, nunca llegarás a tu destino, y de todas maneras tendrás que pagar tu pasaje. Pero cuando vayas por los caminos de Jehová, siempre llegarás a tu destino, y Él será el que pague tu pasaje. Y eso nos recuerda, hermanos, a la historia de la madre de Moisés. Cuando ella confió en Jehová, hizo algo muy difícil, que era dejar a su propio hijo en las aguas. Ella puso toda su confianza en Jehová, y aunque fue la hija de Faraón la que adoptó a su hijo,
ella terminó siendo la que crió a su propio hijo y además la hija de Faraón le pagó. Dice Éxodo 2:9, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Entonces, por esa razón digo que es más costoso desobedecer que obedecer a Jehová, incluso cuando Él nos pida cosas extremadamente difíciles. Y el costo que Jonás tuvo que pagar por su desobediencia no fueron solamente unas monedas, sino toda una serie de incomodidades, vergüenzas y humillaciones que no podemos ni imaginarnos, incluyendo el tener que pasar 3 días y 3 noches dentro de un gran pez. Eso es algo vergonzoso y algo que no podemos imaginarnos. Y eso sin contar, hermanos, que su desobediencia también puso en riesgo a otras personas. Los marineros tuvieron que pagar también por la desobediencia. Les dicen, ¿qué hiciste? ¿Por qué nos está pasando esto? Ellos llevaron las consecuencias de la desobediencia de Jonás y eso nos recuerda a nosotros como creyentes que delante de Jehová Él no considera ningún pecado como un pecado particular. Para Él no existen pecados privados. Es decir, delante de Él no podemos pretender que nuestro pecado y nuestra desobediencia no va a afectar a nadie más. Mucho menos cuando se trata de un verdadero creyente, pues nuestros pecados personales no mortificados tarde o temprano van a afectar a nuestros amados hermanos. Y hasta este punto podemos aprender que nuestro Dios es santo y digno y por lo tanto no merece ningún tipo de desobediencia, sino que le debemos todo nuestro temor y toda nuestra reverencia. Pero esto no es lo único que esto no solo nos enseña a temer a Jehová, sino también nos enseña otro aspecto del carácter de Jehová que es grandemente exaltado en este capítulo, y me refiero a su abundante misericordia. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo leo las actitudes y las reacciones de Jonás en este libro, a veces no puedo evitar pensar y preguntarme, ¿acaso Jonás no sabe con quién está tratando? ¿Acaso no le pasó ni por un segundo en la mente que Dios en cualquier momento podría aplastarlo y destruirlo, fulminarlo? ¿Acaso no se acordó del profeta Balaam cómo fue estorbado por Dios? ¿O de ese profeta que fue asesinado por un león por su desobediencia? Pero el texto no dice nada de eso. Quiero que vean cómo este texto hace que nuestra perspectiva humana choque, porque nosotros somos mucho más parecidos a los hijos del trueno. Y cuando vemos ejemplos de desobediencia tan grotescos como los de Jonás, en nuestra mente nos apresuramos a pensar, no sabes con quién te metes. Y casi nos hacemos a un lado porque estamos esperando que caiga sobre ellos un juicio aterrador por su desobediencia. Pero aunque la desobediencia merece un justo juicio, no debemos olvidar que Dios no es pronto para la ira, sino es lento para la ira y grande en misericordia. Y a pesar de que Él aquí hace que los mares y los vientos se arrecien en contra de Jonás por causa de su desobediencia, no debemos perder de vista que ni Jonás ni los marineros fueron destruidos. Los dos lo merecían. Jonás por su desobediencia, los marineros por su idolatría, porque en medio del peligro clamaron a dioses falsos. Pero Jehová no los destruyó a ninguno, sino que hizo todo lo contrario. Él hizo que su desobediencia redundara en lo contrario, que los llevara a ellos a clamar. Él fue el que hizo que todo esto beneficiara tanto a Jonás para santificar su carácter, como a los marineros paganos para llevarlos a él. Irónicamente, él usó la desobediencia de Jonás para traer misericordia. Y eso es algo sorprendente de nuestro Dios,
que ni siquiera nuestra desobediencia más intencional y descarada es capaz de frustrar sus planes y que su soberanía está por encima de toda la creación. Nada de lo que hagas o dejes de hacer está fuera de su dominio. Y quiero, por último, que meditemos constantemente que cuando meditamos constantemente en la abundante misericordia que este libro despliega, no podemos sino ser movidos a exaltar su nombre y su misericordia. Quiero que vean lo que dice el Salmo 107 en el versículo 1. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Él es digno de ser alabado y engrandecido en nuestros corazones, porque yo quiero que pensemos que esta misericordia, si ustedes pueden después leer el Salmo 107, esta misma misericordia de la que está hablando, por la cual es digno de ser alabado, es una misericordia que Él mostró a los que moraban en tinieblas, dice el versículo 10. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque Él mostró su misericordia a estos hombres perversos que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y el versículo 13 dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Y espero que eso empiece a inflamar nuestros corazones, porque aunque Jonás es un ejemplo claro de la desobediencia extrema, todos nosotros también somos testigos de nuestra propia desobediencia. Nosotros no podemos decir que somos diferentes. Y sabemos que nuestra desobediencia también merece el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, en lugar de apresurarse a tomar nuestra desobediencia como un motivo justo para aplastarnos y condenarnos, Él usa esa misma desobediencia como el medio para humillarnos y llevarnos a sus pies. Y esa verdad la expresa el mismo Salmo. Quiero que vean más adelante en el versículo 21 al 31 cómo esta misericordia es la que nos lleva, a pesar de nuestra desobediencia, a los pies de Cristo. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Así que eso es lo que quisiera que hiciéramos, que alabemos hoy las misericordias de Jehová y que sigamos adorándolo. Amén, hermanos.